Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas al nodo 4, Introducción a la Cultura Visual, eh, donde vamos a trabajar con los textos de Alvarado, Aluma y Gonzalo Abril. Esto pertenece a la Cátedra de Semiótica y Cultura Visual de la licenciatura en Diseño Gráfico de la FAPIT. Estamos entonces en el nodo 4, aún nos faltan dos todavía, donde vamos a trabajar, como comentábamos, una introducción a la cultura visual, que es también parte del nombre de nuestra materia, semiótica y cultura visual. El temario de la presentación va a estar asignado primero a los textos de Aluma, en los signos visuales. Es el capítulo 1, donde vamos a hacer algunas advertencias también, sobre todo epistemológicas. Luego vamos a trabajar sobre los componentes del lenguaje visual, también del mismo autor. Y luego vamos a trabajar sobre Hacia la cultura visual de Gonzalo Abril y también tres dimensiones del texto y de la cultura visual del mismo autor. Recordemos que la cultura visual va a surgir desde 1700 como una alternativa al academicismo de la historia del arte y se va a presentar como una metodología interdisciplinar para poder analizar y trabajar aspectos de la cultura que están conectados también sobre todo con los elementos visuales como la fotografía, el cine, el cómics, etc. También recordemos que más tardíamente, en 1919, aparece míticamente el diseño gráfico contemporáneo y en donde Ledesma va a señalar que el diseño aparece como una conciencia del mundo. El diseño gráfico, digo, el lugar de la resistencia contra el mundo industrial también. Sigamos. Comencemos entonces con Aluma. Aluma es un docente de la Universidad de México que publica dos libros docentes, Semiótica 1 y Semiótica 2. Hoy vamos a trabajar sobre el Semiótica 2. Hay que hacer algunas salvedades, algunos comentarios a este primer capítulo, porque el autor señala una serie de reconocimientos de, por ejemplo, la existencia así como desplegada de una cultura visual, y además también va a hablar de los rasgos y de las características que tiene el lenguaje visual y también la imagen. Y si bien es cierto que trabaja sobre aspectos que están fuertemente ligados con la semiótica, pero sobre el final del capítulo hace como una suerte de mezcla de textos y de autores, como si sacáramos de todos los autores que han trabajado los signos, algunos rasgos, y los colocáramos todos juntos para poder analizar, por ejemplo, una imagen. Y esto es un mecanismo epistemológico confuso porque son líneas de pensamiento muy diferentes, sobre todo la continental y la americana, y no es algo que yo aconsejaría realizar porque generalmente lleva a confusión. No nos olvidemos, por ejemplo, que Saussure, cuando habla de símbolo, lo determina como aquel signo que está motivado por su concepto, en el caso de la balanza, que dice algo de la justicia tiene por la idea del equilibrio, y a eso le llama símbolo, mientras que en el caso de Peirce, por ejemplo, llama símbolos aquellos vínculos que hay entre el objeto y su representamen, que está marcado por una ley. Casi diríamos, por eso también para él los símbolos son las palabras, por lo tanto prácticamente son conceptos opuestos. Entonces no se pueden trabajar así, creo, los conceptos tomados de todos los autores y aplicarlos todos juntos a un mismo supuesto objeto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la imagen. Pero quisiera que recordemos y conservemos, en todo caso, el modo en cómo Martin y Joly conservaba la idea de analogía, por ejemplo, en el caso de las imágenes, en donde en realidad no era el parecido que hay entre el referente y el significante, sino entre lo analógico aparecía, digamos, entre el significante y el tipo. O sea que
lo que nos hacía recordar, digamos, el token eran los rasgos más generales del tipo. Y esto nos permitía el reconocimiento. Pero sí quisiéramos rescatar, por ejemplo, un comentario que hace sobre el final también, en donde habla acerca de este primer capítulo, ¿no? Donde habla acerca de la necesidad de desarrollar las competencias para poder comprender mejor el lenguaje visual, lo que él llama la alfabeticidad visual, lo va a decir Dondis, y él hace una cita en donde presenta una especie de postura un poco a lo mejor extrema, pero me interesó porque es ahí donde aparece también un espíritu crítico que podemos rescatar. Dice en un momento dado, en la página 23, este es uno de los aspectos paradójicos, dice el autor, Aluma, que plantea la cultura visual contemporánea. Su gigantesco potencial de producción de imágenes para una sociedad que no posee las capacidades suficientes para leer esas imágenes. Esto se debe principalmente a que la cultura visual está dominada por un sistema hiperconsumista y capitalista al cual no le conviene que la sociedad sea educada visualmente, puesto que el poder que tienen las imágenes es usado como una forma de sometimiento y control muy eficiente que nos hace actuar en beneficio de los intereses del sistema de poder dominantes. Fin de cita. En el capítulo 2 habla o presenta los componentes del lenguaje visual. Aquí cabría aclarar que nuestra decisión de tomar, digamos, este material en particular se debe a que él también a su vez cita este despliegue de conceptos a partir de varios textos que también son importantes que tengamos en consideración. Fundamentos del diseño, el diseño gráfico, el lenguaje visual o la gramática visual de Le Borg. Estos autores que son como fuentes pueden ser muy útiles también para desarrollarlos o desplegarlos en su momento, pero también podemos tomar como recurso para analizar este tipo de estructura que nos propone Aluma. Para los componentes del lenguaje visual, y que además va a sopesar como un reconocimiento importante para poder producir también los enunciados visuales, los va a dividir en dos partes. Primero, los componentes de configuración, que es aquello que sirve como materia prima para poder dar forma a un enunciado, y los componentes de organización, que serían aquellos que dan coherencia, digamos, significativa a ese producto visual. Los elementos, los componentes de configuración los va a dividir a su vez en básicos y relacional. Los básicos en su mayor parte van a ser abstractos, como por ejemplo el punto o la línea o la superficie, y otros que van a ser más concretos como el espacio y el color. Y en cuanto a lo relacional, que en las palabras de Le Borg, dice el autor, los objetos visuales que forman parte de una composición establecen relaciones con el espectador, con el formato y con otros elementos de la misma, van a determinar estos elementos o estos componentes, el tamaño, el formato, textura, iluminación, proporción, escala. Para los componentes de organización, vamos a tener también básicos y relacionales, y consideramos ahí, por ejemplo, en los básicos, que también llevan, digamos, parte del pensamiento en la comunicación visual, la dirección, el movimiento, el ritmo, el equilibrio, la simetría, la armonía y el contraste. Y para lo relacional aparece también aquello que se caracteriza por actuar tanto en la forma como en el contenido de una representación visual. Ahí aparece el tema de los conceptos y aparece entonces la composición como un modo de organización, digamos, de estos elementos. Eso es también la retórica visual, como lo va a llamar en algún momento también Roland Barthes, como una especie de reservorio cultural que tenemos para poder comprender, por ejemplo, conceptos. Y para eso habla de figuras retóricas de sustitución, comparación, adjunción y supresión. Y en la de sustitución aparece, fíjense, yo la señalé sobre un montón, la señalé la metáfora. Recordemos que para Peirce la metáfora es un elemento muy importante, también para nosotros en general, y nosotros manifestamos ciertas dificultades a la hora de construir metáforas. Y es algo raro, lo conversamos con otros estudiantes, con otros docentes, es algo raro que siendo que convivimos tanto con metáforas, nos cueste tanto también producirlas o escribirlas o advertirlas, si se quiere. Hay como una suerte de
invisibilidad de las metáforas. Para eso también voy a tomar un material que lo compartimos en algún momento en clases, pero para que lo tengamos también reforzado, y es el hecho que la metáfora se construye a partir del encuentro de dos regímenes distintos que comparten o tienen en común algún punto, algún elemento de semejanza. En la lingüística se llama tenor y vehículo a cada uno de los componentes, y el fundamento sería ese punto en contacto, ¿verdad? En este caso, lo que vemos como anillo, que implica el compromiso, y la trampa, que implica la cacería, una trampa como de oso, vemos, al fusionarlas, no hay una sustitución, sino que hay una conjunción de los elementos. Esa unión nos da como resultado una idea de peligro del compromiso. Esta metáfora también se llama metáfora impura o explícita, porque los dos están igualados, tanto el tenor como el vehículo están igualados en la presentación metafórica. Sin embargo, cuando uno de los elementos, sobre todo el tenor, es reemplazado y el vehículo tiene mayor peso, digamos, entonces aparece la sustitución, y ahí aparece la metáfora pura o implícita. No vemos dientes, pero vemos una sonrisa, y como son lámparas encendidas sobre un fondo oscuro, necesario para poder determinar la idea de la luz, aparece entonces la sonrisa iluminada, en donde el fundamento sería la blancura o la luz. Aquí vemos también, por ejemplo, una escena, es un icono, digamos, es una escena donde vemos a Newton, que está escribiendo, pensando, y una manzana que, por cierto destello de iluminación, se destaca del resto y aparece como aquello que luego va a tener como acción que se va a caer sobre su cabeza. Toda una metáfora que a veces, una idea que a veces también parece que no fue tan así, pero bueno, en principio vemos ese instante en donde la manzana va a determinar también en su caída que el investigador, el innovador, el científico descubra la ley gravitacional, ¿no? Esta imagen también puede ser parte de un logo. Seguimos con el tema de las metáforas, ¿no? Parte de un logo porque esta empresa inicialmente en 1976 genera este logo para poder conectarse con una empresa de computación. Fíjense qué raro nos parece ahora, ¿no? De computación y de innovación, ingenio, investigación. Rápidamente es cambiada. Y aparece, para algunos, la manzana entonces empieza a aparecer en este caso como un logo, como una metáfora, digamos, de la empresa. Vamos a verlo cómo funcionaría entonces, como lo estamos planeando hasta ahora, ¿no? Bueno, hay una serie de transformaciones en el logo hasta llegar a una manzana muy simplificada, pero la manzana aparece como la metáfora de la empresa. Pero intentamos también esto otro: la empresa no vende manzanas, vende computadoras. Por lo tanto, la manzana aparece como el reemplazo de la sustitución de la empresa, pero en este caso no es cualquier manzana, es esta manzana en particular, este diseño en particular, ¿no? Lo que nos recuerda, digamos, a la empresa, la que logra la sustitución metafórica. También recordando que las manzanas tienen una enorme cantidad de significaciones, sobre todo narrativas, históricas, religiosas, en fin. No es solamente una empresa de computación, sino que hay un montón de otros artificios más con los cuales también se puede conectar la idea de la manzana. El capítulo de Aluma termina con una cita que le pertenece a Wigan, donde dice que la habilidad, principio de cita, la habilidad para pensar visualmente y desarrollar el lenguaje visual personal se consigue después de aprender sus fundamentos, siempre con la mente abierta a través de un trabajo duro, la práctica continuada y el asumir riesgos. Eso también un poco presenta la idea de la motivación por la cual el autor presenta estos componentes visuales, ¿no? Vamos ahora a pasar al segundo autor, que sería Gonzalo Abril, que es un español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que escribe un texto llamado, entre otros, es que hay otros textos más también, pero este se llama Cultura Visual de la Semiótica a la Política. Este autor lo que vamos a hacer ahora también es un poco, a veces hacemos un rastrillaje, a veces seleccionamos algunas frases que nos parecen muy importantes. Vamos a tratar de representar el material, pero nada, como lo venimos diciendo siempre, nada reemplaza la lectura
de los textos, o sea, sentarse y leer los textos, y además no solo de leer, de estudiarlos también, o sea, de repetirlos. A mí me lleva a veces 15 veces, 15 lecturas, digamos, ¿no? Del texto para poder empezar a recordar algunas cosas o tomarlas como más importantes y poder también comprender que esto puede eventualmente llevarse a otro plano, ¿no? En una praxis. La idea del estudio y de la teoría también es poder trasladarlo al campo de la praxis y en este caso puntual al campo del diseño gráfico específicamente. En ese rastrillaje vemos que el texto que hemos elegido se compone de esta manera, tiene esta estructura, digamos, esto es como una especie de índice, ¿no? Habla de los textos y culturas visuales, tiene hacia la cultura visual y hay todo un recorrido sobre el concepto de cultura, digamos, qué significa la cultura, también la concepción simbólica de la cultura, luego la cultura visual, o sea, la va a concentrar específicamente ahí, y finalmente las imágenes. Y en la segunda parte de esta primera parte, el segundo ítem va a trabajar sobre las 3 dimensiones del texto y de la cultura visual. Vamos a comenzar entonces ahora por hacia la cultura visual. Vamos a ir trabajando punto a punto estos elementos. Es importante porque aquí el autor, en miradas semióticas de la cultura, va recorriendo los diferentes autores como Saussure, como Peirce, para ver de qué modo estos conceptos quedan conectados con la cultura. En el caso, por ejemplo, de Saussure, cuando dice considerando los ritos, las costumbres, etcétera, como signos, estos hechos aparecerán a otra luz y se sentirá en la necesidad de agruparlos en la semiología y de explicarlos por sus leyes por las leyes de esta ciencia. Fin de cita. También incluso tengo entendido que los textos que se encontraron manuscritos de su autoría, más allá del libro publicado del curso general de lingüística, también tienen rasgos más conectados con una sociología. Y en el caso de Peirce, también, digamos, aparece la idea del interpretante como un elemento que se conecta con lo cultural. Pensemos en un interpretante inmediato, que viene a significar un poco el significado, dice el autor, el dinámico, que sería su efecto comportamental, y el final, que propone la instancia de un hábito. Puede identificarse este hábito con la fuerza constrictiva, dice Gonzalo Abril, o de normativa de la cultura. Y también el concepto de semiosis ilimitada, en tanto fenómeno de traducción de procesos múltiples entre significaciones, prácticas, contextos y espacios de experiencia social. También en esas miradas semióticas de la cultura aparece la escuela de Tartu, con semiótica de la cultura específicamente, digamos, cuyo uno de sus representantes es Lotman. Es interesante porque Lotman va a determinar la presencia de la cultura como algo que está fuertemente conectado con la memoria. O sea, la cultura debe ser enseñada y transmitida. No es algo genético que uno puede aprender por sí mismo. Y también Umberto Eco va a trabajar la idea de que la semiótica puede trabajar, analizar y estudiar toda la cultura en general. En Gonzalo Abril aparece también la idea de que la semiótica, que la semiótica no es en realidad no debería ser pensada solamente como una ciencia, sino en todo caso como una metodología para poder analizar, pero de modo transdisciplinar, dice el autor. O sea, no guiándose solo por una sola línea, sino con varias líneas de pensamiento, aquella complejidad que implica la cultura, en tanto propone, por ejemplo, conceptos como enunciación, intertextualidad o acción discursiva. Dice en un momento dado, cuestiona la idea misma de objetos culturales entendidos como productos y desplazan la orientación epistemológica hacia los procesos. También recordemos que el término cultura estaba conectado con la idea de cultivar y también con la idea de lo culto, como aquello que es pedante. Dice el autor, hace un recorrido muy interesante para ver también un poco la etimología. Y luego hace un pormenorizado desarrollo de los conceptos y los cambios de conceptos de la palabra cultura,
Es muy variado, pero a mí me interesó mucho, por ejemplo, sobre todo para darle un poco también de coherencia a esta presentación, cuando habla de la tradición crítica, donde tensiona la idea del poder y la dominación, y la idea también de un capital cultural donde señala lo siguiente: toda forma de dominio es necesaria y a veces sustancialmente dominación simbólica, imposición de representaciones, perspectivas, modos de decir o de mirar, capacidad de visibilizar o invisibilizar a grupos sociales, modos de vida o visiones del mundo alternativos. Eso también es interesante para pensar que el proceso de la cultura no implica solamente, por ejemplo, el reconocimiento de una memoria que se va a transmitir, también de olvidos que se van a transmitir. No es solamente una construcción de aquello que se visualiza, sino también hay una especie como de borramiento, de invisibilidad de aquello que los discursos del poder en su gestión, digamos, no quieren que se conserve, ¿no? Después también aparece la idea de una concepción simbólica de la cultura, cita a Taylor y a Thompson. En Taylor aparece la idea de conjunto complejo, la cultura como un conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, hábitos adquiridos por el hombre. Y también la idea de, en el caso de Thompson, de una matriz de significación, que también genera, digamos, saberes y reconocimientos. Esto también nos hace pensar en la idea de una semiosis, y aquí el autor presenta una especie como de distinción entre la idea de la praxis como la acción, que no tiene objetos, que no genera objetos, y la poiesis, que implica la generación de objetos. Y va a decir algo que es interesante para considerar también al diseñador, el lugar del diseñador. Dice, citando en la página 30, un diseñador que realiza algún texto visual, infográfico, gráfico, etc., es el sujeto de una poiesis y por tanto también de alguna clase de actividad poética en la medida en que añade un nuevo objeto al mundo. Pero es el sujeto de una praxis, en tanto que su producción afecta a las formas de representación misma, a su reproducción o modificación, a la naturalización y problematización de las formas previas de representar el mundo y de activar el diseño. Fin de cita. En realidad es una cita relativa, porque yo hice algunos cambios también en algunos términos, pero es lo que señala el autor en relación con la posición que tiene el hacedor del diseño, tanto desde una poiesis como de una praxis. También es un concepto que es interesante de rescatar, es el concepto de performatividad a través de Lepert, en donde se señala el hecho de que hay, digamos, hay producciones en el diseño que tienen que ver más que nada con acciones, en el diseño, perdón, en la cultura que tienen que ver con acciones. Dice, ya se trata, dice el autor en la página 31, ya se trata de grabados rupestres del Paleolítico Superior, ya de los anuncios visuales de la publicidad moderna, cualesquiera de los objetivos instrumentales a los que podrían orientarse esas prácticas, se ven mediados por sistemas de representaciones, creencias, normas y valores que se sustentan en procesos de comunicación y que a la vez son condiciones de su posibilidad. Y también señala a Levi-Strauss. Recordemos que Levi-Strauss está fuertemente ligado también con el estructuralismo de Saussure, y él trabaja sobre el concepto, digamos, aunque parezca un triángulo, digamos, entre lo crudo y lo cocido, como aquello que opone la naturaleza y la cultura de aquello que es elaborado y no es elaborado. Son categorías saussurianas que se expresan en una antropología, ¿no? En un triángulo culinario. Y también señala el concepto de lo simbólico. Aquí yo he dejado también información para que ustedes revisen lo que en el banquete de Platón se presenta como una suerte de mito en donde habla acerca del origen de los seres humanos. Y los seres humanos serán en realidad, como se ven ahí, seres redondos, con 4 brazos, 4 piernas, con 2 caras, una sola cabeza pero con 2 caras,
pero con ganas muy fuertes y eran muy habilidosos, podían, digamos, o intentan atacar al monte de Zeus, y Zeus los separa, digamos, en dos. Y ahí aparece el ser humano como lo vemos ahora. Es muy interesante porque también aparece el concepto de symbolium, o lo simbólico, que cuando se corta o se rompe, digamos, se separa, vuelve, digamos, a juntarse en esa totalidad. Lo simbólico es aquello que está separado, pero que puede volver a unirse en un perfecto estado de completud. Por eso entonces lo simbólico es lo que une y lo diabólico es lo que separa, ¿no? Eh, También ahí se habla de un universo simbólico como matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales, desde la memoria colectiva hasta la biografía individual, desde el sentido de lo histórico hasta los sueños, las fantasías y las experiencias marginales. Fíjense que estos conceptos también se asemejan bastante a lo que Scandel Vidal llamaba información pragmática, todo aquello que nos compone, digamos, también, y que utilizamos para poder restituir la inteligibilidad de los enunciados. Luego pasamos a la cultura visual. Aquí comienza a trabajar sobre la cultura visual específicamente, diciendo, bueno, que en realidad hay algunos presupuestos. Tendría que considerar, por ejemplo, que no hay tal idea de que hay una especie como de predominancia de lo visual en nuestra vida cotidiana. Tampoco habría que pensar que lo visual está por encima de otros sistemas semióticos, y que además también reconocer que lo visual, esa cultura visual, desborda el marco puramente perceptivo de la visión. Por lo tanto, aparece la cultura visual como una organización sociohistórica de la percepción visual, de la regulación de las funciones de la visión y de sus usos epistémicos, estéticos, políticos y morales. También aparece como un modo organizado para crear, distribuir e inscribir textos visuales. Y también la cultura visual se refiere, en fin, a la gestión de la visualidad, nombre por el que se puede entender a la visión precisamente en tanto que socializada, y de la visibilidad, que se refiere más bien al ámbito de lo público o de lo común. Luego habla de modos de visualidad, un modo externo, esto no es tan complejo, un modo inmersivo, la visión en sí misma como metáfora también del concepto, cuando decimos ver con anticipación, por ejemplo, algo, como si fuera algo que lo estamos conociendo, y el visionado, que es un término que ellos usan en español sobre todo para indicar aquello que se ve en lo grabado, ¿no? En la cinta grabada, que uno puede retroceder, en fin. También se habla de regímenes de la visión, que son aquellos regímenes que regulan los modos del ver, y aquí aparece el régimen también de la invisibilidad, o sea, no solamente el hecho de generar el recuerdo de lo que se ve, sino también generar el borramiento de lo que no quiere que se vea. También el régimen del entrever como parte de lo erótico, el régimen de la visión total, como puede aparecer también en lo pornográfico, en la imagen macro de los documentales, o en las series como la de House, donde aparecen escenas en donde se ve imágenes tridimensionales en detalle, por ejemplo, ¿no? Y también una relación de los regímenes de la visión a partir de la didáctica, los logos ópticos, en donde, digamos, la iconología estudiaría, dice en un momento dado, el logo de las imágenes, más que el significado de las imágenes, y se encargaría, dice, también de la producción de sentido y de la producción de verdad, falsedad. Esto me hizo acordar esta cuestión de la visualidad, diferenciándola de los conocimientos o de las matemáticas, por ejemplo, el inicio del cuento de Los cines salvajes de Andersen. En ese cuento, el texto comienza narrando, digamos, a una familia, la familia del rey, donde los hombres, los hermanos, son 11, todos estudian y escriben, y la única mujer, digamos,
ve imágenes en un taburete, que es muy costoso. En el cuento, si uno lo lee, digamos, advierte luego que es la mujer la que va a salvar a los hermanos también. Bueno, eh, citamos una parte que también nos parece interesante, que es, dice, de ahí lo conveniente, no de relegar, pero sí de tomar distancia respecto de los paradigmas metodológicos de base lingüística. Y aquí genera una posición epistemológica muy interesante porque reconoce la necesidad de considerar también que los fracasos de la semiótica sobre todo han sido aquellos que vienen del campo de la lingüística y que el pragmatismo de Peirce, por ejemplo, no debería hacerse cargo de esos fracasos. Con las imágenes, el concepto de las imágenes aparece también la definición que da Fumaroli de las imágenes como imagen 1, que sería la representación fiel, el doble, digamos, el verosímil del espejo, o la imagen 2, que sería todo lo que es falso, fantasma, sueño, engañoso. Este concepto de imagen fiel en contraposición con la imagen falsa puede aparecer con la idea de lo unívoco y equívoco que habíamos trabajado en su momento con otro autor. Y también dice Gonzalo Abril, habría que agregar la imagen 3, que sería la imagen sucedánea, sustitutoria, semiótica, la imagen signo, que no es totalmente fiel, ni tampoco es totalmente engañosa. Y nos recuerda entonces a lo analógico, el pensamiento de lo analógico. Ahí aparece también el icono, digamos, en Peirce. El texto también recuerda a Cora, la hija de Butades, que para recordar a su amado dibuja su perfil en la pared y luego su padre arma como una especie de imagen en tres dimensiones para que ella tenga la imagen de su pareja, que es en realidad una suerte, dice el autor, de autoengaño, ¿no? Esto entonces nos hace acordar lo que trabajamos con Bouchot cuando Peirce, a partir del desarrollo de los escolásticos, va a trabajar lo unívoco, que sería aquello que se parece de manera directa, digamos, a lo, y en su opuesto, digamos, lo equívoco, aquello que es fantasioso y engañoso, va a trabajar el pensamiento de lo analógico, ¿no? Como aquello que aparece como representación intermedia. Y luego habla de las tres dimensiones del texto y de la cultura visual. Esta es la parte final del material. El texto visual, entonces, aparece, va a trabajar algunas ideas que pueden ser equívocas. No todos los textos visuales van a ser imágenes. La imagen visual se va a distinguir de aquellas que tienen que ver con otros sentidos, como las táctiles, olfativas, etc. Su contenido intencional no va a depender de una experiencia sensorial, más va a tener que ver con el tema de los saberes, y la imagen como texto verbo-visual, antes que como una imagen, usa otro nombre, no me acuerdo la palabra que usa, pero prefiere el concepto de texto verbo-visual. Y cuando se refiere a texto, lo define del siguiente modo: ha de designar cualquier unidad de comunicación, generalmente multisemiótica o multimodal, sustentada por una práctica discursiva e inserta en unas redes textuales que puede integrar o no elementos verbales y que por ende no debe identificarse restrictivamente con ellos. Es importante también esta idea de que la imagen va a trabajar como una suerte de texto en el sentido de tejido también, o de entramado. Y cita en la página 46, pero el texto no es solo un tejido interno de cualidades y acontecimientos semióticos, sino también el momento parcial de un tejido más amplio, espacial, temporal y culturalmente reconocible, o cuando menos inferible. Un texto visual, como el texto en general, presupone la existencia de redes textuales, pues no hay texto que no interactúe con otros. Eso también es muy parecido a lo que Peirce pensaba en su juventud cuando decía que los signos nunca estaban solos, sino que estaban siempre conectados unos con otros. Y además también habla de esas redes textuales, que como pueden ser, digamos, esas relaciones intertextuales, pueden ser parte todo, cuando decimos que esta pintura pertenece, este cuadro pintado pertenece a la pintura de tal movimiento, por ejemplo, puede ser local,
o global, cuando pensamos en la relación de una obra con el resto de las obras del mismo autor, o interpretante-interpretado, donde aparecen también los textos críticos y los metatextos. Bien, ahora hablamos de las dimensiones del texto y de la cultura visual y presenta tres dimensiones, ¿no? Por un lado la visualidad, por otro lado la imagen y por otro lado la mirada. Él va a decir que esas categorías que va a desarrollar luego no habría que pensarlas como si fuera, hay que pensarlas primero en esa relación que aparece con el tripié de Peirce, donde cada una está interactuando con las otras, y también hay una suerte de desplazamiento y transformación que aparece reflejada en la línea circular de doble dirección. O sea que son como si fueran densidades, pero que no están cortadas, no son elementos cortados, digamos, no son conceptos que separan una cosa de otra, sino que están como articuladas. Y uno podría decir entonces que, después de haber leído todo el texto, que la visualidad sería aquello que es analizable desde la sintáctica y la semántica. Podemos aplicar ahí las categorías que hemos visto con Martin y Jolit, o los elementos de la composición visual que hemos visto con Aluma. Luego aparece la mirada, que es de donde nos hace mirar la imagen, y la imagen como lo que interpretamos desde una pragmática, aquello que ponemos en relación con la cultura de un modo mucho más global. Para la visualidad comienza trabajando con un cuadro de Cézanne, el autor, digamos, y va haciendo todo un recorrido por el cual trata de entender por qué cuando uno ve ese cuadro, que son pinturas, son pinceladas, son colores, digamos, una superficie plana, pensamos que estamos viendo manzanas. ¿Por qué decimos que vemos manzanas? Y aquí el autor va a señalar casi textualmente, aunque no lo va a nombrar, pero es la posición de Martin Joly, donde hablamos de signos plásticos y de signos icónicos. Y se habla también de una trama visual. La trama visual la va a definir como conjunto de significantes visuales que conforman el plano de la expresión de un texto visual, construyen su coherencia y preparan el conjunto de sus efectos semióticos. Y también va a considerar las manzanas desde su punto de vista sensible, los colores, los trazos, las pinceladas. También va a decir que de algún modo uno puede atravesar ese recorrido como lo haría desde las categorías de Peirce. Por ejemplo, pensar en las cualidades que hacen identificable la manzana, los colores, las texturas, la forma. También si pasamos por enfrente de una verdulería y vemos esas manzanas en particular, pueden ser entonces índices. Y también la mediación del concepto de manzana, la palabra manzana, nos hace pensar que hay un nivel simbólico en la manzana. Y también además considerando que uno podría expandirse en el campo semántico cuando trabajamos la relación que hay entre la manzana y el alimento recomendable, la salud, la juventud, la tentación, el logo símbolo, dice el autor. Sin embargo, hay que reconocer que la pintura es una lucha con lo no visible, citando a otros autores, y que además a veces el pintor trata de registrar más visiones que una evidencia. Aquí ven que podemos aplicar entonces el nodo 1 con los textos de Martin y Joly sobre estas cuestiones para poder analizar en este nivel, ¿no? Con respecto a lo que no se ve, que queda siempre como conectado con lo que se ve, aparece que en la imagen está lo visual y también está muy fuertemente conectado con lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que se desea ver, lo que se sabe o se cree y lo que se hace con lo que se ve. Por ejemplo, seguramente uno puede leer el texto que está ahí, que es un texto escrito con números y letras, porque una vez que uno comienza, digamos, sabiendo lo que estamos buscando, podemos leer las frases igual, aunque no están escritas de un modo preciso. Y en el caso de la imagen que vemos abajo, una portada de una revista, puede ser extraño, digamos, uno la ve de una especie como de es un graffiti, pero en realidad sería como un stencil, digamos, donde uno ve una señal de tránsito que nos llama la atención por sus colores y por su forma,
y también una imagen muy esquemática de una persona ahorcada, ¿no? Y que además también, como esa persona lleva en su mano un pico, podría pensar que es un trabajador. Si es un trabajador y lo conectamos con 1 de mayo, a lo mejor empezamos a entender algo acerca de lo que estamos viendo. Pero para poder entender bien hay que ver también, por ejemplo, cuándo se hizo esa portada, ¿no? ¿Quién la hizo? Y cuando uno tiene esa información, por ejemplo, aquí vemos una información más precisa acerca de la publicación, del autor de la publicación y el contexto epocal, que tiene que ver con el 2001 y el 2002, donde el país estaba sumido, digamos, en una enorme crisis económica, política, digamos, eh, y que seguramente el 1 de mayo ha tenido una mirada mucho más dolorosa que otros años. Eso también nos ubica en el nuevo 3 con el modelo de Skandel-Vidal y con su esquema, digamos, de la comunicación. También esos elementos, fíjense, donde hace tanto hincapié en las inferencias, también aquí tiene valor y también aquí lo podemos usar porque está dentro de la misma línea, ¿no? Ella también está dentro de la pragmática, igual que nuestro autor Gonzalo Abril. Y después, cuando se habla acerca de lo que se hace en particular, lo rescaté porque, bueno, aquí se habla acerca de que siempre hay sujetos que hacen cosas y entonces al hacerlo hay interacciones y hay también intereses, y esos intereses y esas modificaciones y ese trasladarse, digamos, ese conectarse con otros agentes, otros sujetos de discurso que interactúan, los resultados también van a ser muy diferentes. Entonces no podemos hablar de una fotografía, dice, sino de prácticas fotográficas, y podríamos trabajar, por ejemplo, la fotografía artística, de viaje, la policial. Yo tomé 3 ejemplos de estos. Una es una muestra reciente de la profesora María Crosetti, que es una fotografía extendida, en donde como artista toma una posición y pide además también un tipo de espectador en particular. La fotografía de viaje, que habla más de rituales íntimos, donde nos va mostrando, digamos, los lugares que va visitando, y la fotografía policial, que intenta registrar de una manera bastante más objetiva e identificar elementos que tienen que ver con la delincuencia, por ejemplo. Y también rescaté del texto una frase porque nos interesa mucho, porque esto se va a conectar directamente con el nodo 6, el último nodo. Dice el autor: así pues, para hablar de los textos visuales, más allá del reduccionismo inmanentista que ha prevalecido en el análisis de la imagen, hay que tener en cuenta sus agenciamientos, según Deleuze y Guattari, o como lo propusiera también Sartre, en la manifestación de colectivos que se revelan a la acción y a la representación. Los textos presuponen una materialidad concreta, sustancia semiótica en clave social, objetivaciones, contrapartidas económicas, pero también instituciones prácticas, modos de regular el intercambio social, moralidades y estéticas. Fin de cita. En cuanto a la mirada, se pregunta acerca de qué es lo que ves en esta foto. Perdón, en cuanto a la mirada, pensamos que hay entonces los textos visuales generalmente también determinan un lugar para el espectador, el lugar desde donde uno mira esa imagen. En esta imagen, que es una especie como de ejercicio, digamos, que se propone para saber qué ves en esta foto, lo primero que uno diría es que lo que ve es un ciervo en una ruta, digamos, ¿no? Que atraviesa una ruta, cuando en realidad lo que deberíamos ver también, si ampliaríamos un poco la mirada, es que en ese espacio silvestre, digamos, una ruta interviene primero antes que el ciervo, ¿no? Y eso tiene que ver también con una suerte de mirada ecológica que estaría debilitada en lo contemporáneo. El autor va a decir en la página 64: es difícil saber si aún habitamos, cuando menos, las ruinas de semejante universo racional escópico. Se refiere a un modo de interés de colocar una mirada objetiva, digamos, sobre lo real, después de que los panópticos, la panopsis ubicua, la panopsis invertida, la teleevidencia y tantas otras figuras del mirar
sobre lo colectivo, lejos de extinguirse, se hayan diseminado hasta saturar todos los espacios de la comunidad política. Y también en la parte de la imagen vamos a referirnos también ahora como aquello que nosotros, las imágenes como aquello que nosotros podemos también interpretar desde el punto de vista más profundo, digamos. Aquí se recuerda otra vez que las imágenes no son necesariamente visuales, y porque en el caso de que los textos visuales, gran parte de lo que llamamos imagen es ajeno a lo visible o netamente invisible, aunque se relacionen necesariamente con, por medio de la visualidad. El ejemplo que coloqué ahí tiene que ver más que nada con un fragmento de una... esto aparece en el texto de Rojas Mix, cuando se presentan los argumentos de en la visualidad, aparece uno en donde se genera la idea de que el otro es una persona ignorante. Entonces Tintín viaja, digamos, al mundo inca y es atrapado y logra engañarlos porque le hace pensar que un eclipse en realidad es una orden que él ha dado, digamos, y que el dios ha obedecido, y el pueblo se asusta por semejante situación y corre desesperada, cuando en realidad los incas sabían perfectamente de astrología y podían marcar seguramente también un eclipse con total precisión. Por lo tanto, dice el autor, los incas, ignorantes en la historia de lo que es un eclipse, falsos, sabían medir con precisión la trayectoria de los astros, aparecen inferiores al héroe civilizado a quien toman por un dios. Ignorantes y supersticiosos son, a fortiori, bárbaros. Declarar la barbarie del otro, a menudo por ignorancia, eurocentrismo, racismo u otros intereses, es un argumento favorito del colonialismo. Para terminar, me gustaría que escuchemos un discurso editado también de una charla que se realiza llamada Evita en la actualidad, lucha y desafíos de los feminismos, donde en el discurso, dejé todas las citas para que puedan encontrar el material completo incluso también, lo que me interesa rescatar de este pequeño video es cómo la idea de el recuerdo o la idea del recuerdo de la imagen, la construcción de una imagen que uno proyecta, digamos, está fuertemente ligada también a un interés, y que al hacerlo generalmente también no solamente dejamos ciertos elementos más visibles y recordables, al mismo tiempo también omitimos otros que son también o pueden ser sustanciales a ese recuerdo y a esa imagen. Como se ve claramente en un desarrollo que no es necesariamente de una imagen, pero que sí es la imagen de alguien la que en el recuerdo puede estar socavada o proyectada con alteraciones en función de algún tipo de interés. Escuchen el discurso, que es bastante breve. El Partido Comunista Femenino, que la sobrevive a ella. Eva muere en el 52 y no muere con ella el Partido Comunista Femenino. El Partido Comunista Femenino es degradado a rama con el golpe de Estado en el 55. Es decir, hay una cabeza política de Eva muy interesante ahí. La obsesión de Eva es la organización popular. Y sin embargo, en los modos que tenemos de recordar a Eva, desde 1952 hasta acá, es la de el recorte quirúrgico sobre su figura. Eva, un ser excepcional. Un ser que es un mito, ¿no? Es mágica. Le estamos quitando su objetivo central a Eva, que era la organización popular. Eva hizo todo lo que hizo porque organizó y porque condujo un colectivo de miles y miles de mujeres. Y sobre ese colectivo de miles y miles de mujeres no sabemos absolutamente nada. Y no solamente por el disciplinamiento que se le impone en 1955 a ese colectivo, que en todo caso después podemos decir algo de eso, sino por nuestras formas de recordar, que la recordamos a Eva, invisibilizando, corriendo, marginando a ese enorme colectivo de mujeres que armó. También la estamos invisibilizando y corriendo su objetivo político. Me parece que hay una tarea importante, insisto con esto, ¿no?, en reponer parte de esa organización, porque sin duda para Eva eso fue central. El Partido Comunista. Bien, entonces ese material creo que es muy interesante para poder poner como ejemplo, digamos, en cómo a veces esos regímenes visuales construyen, según sus intereses, el recuerdo y la memoria.
Bueno, dejamos aquí también las referencias. Hay referencias obligatorias que son el texto del Humo y el de Abril. Y también dejamos algunas ampliatorias para poder profundizar también en lo que se quiera. También les recuerdo los materiales que están de la asignatura que están subidos en las redes, tanto en Instagram como en YouTube. También cómo acceder a los materiales a través del QR. Y entonces nos encontramos en las actividades seguramente de las clases. Les mando un abrazo enorme a todos y a todas.